La comunidad de Lost Media Wiki es muy activa en busca de informar y encargarse de encontrar material multimedia perdido, además de los comentarios que llegan a mi canal reportando contenido encontrado. Se los agradezco. Gracias a ellos este video existe, así que te recomiendo compartir cualquier material perdido que hayas encontrado. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Descubrimientos de Lost Media de septiembre de 2021. Doblaje latino de Pepper Ann encontrado. Pepper Ann fue una serie animada propiedad de Disney que llegó a Latinoamérica en 1998 y fue creada y diseñada por una de las personas que creó a la popular mascota de 7-Up, Sue Rose. La serie pasó sin pena ni gloria, ya que a diferencia de las series de la época, esta no contenía ni mucha comedia ni mucha fantasía. Su trama era más del día a día del personaje, e incluso con episodios con tramas fuera de lo cotidiano como enfrentar divorcios, combatir estereotipos y etc. La serie recibió un doblaje hecho en México desde su inicio hasta su cancelación con 5 temporadas a cuestas, más luego de esta e incluso después de haber pasado por Disney Channel en Latinoamérica, el doblaje se perdió, quedando sobrantes algunos episodios emitidos por el canal ecuatoriano TC Televisión hasta el 8 de septiembre de 2021, cuando Disney Plus USA la sumó a su catálogo con opción ZAP, pudiendo elegir idioma latino. Más, esta serie no ha llegado a América Latina como tal, y solo los que tengan Disney Plus USA la pueden disfrutar con doblaje. Doblaje latino de Mega Man 1994, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una serie animada producida por Capcom y basada en la franquicia de videojuegos homónima. El show recibió un doblaje en Colombia y se recuerda que fue emitido por Azteca 7 y SAS de México. Más, el doblaje era casi imposible de encontrar, o eso parecía. El 15 de septiembre de 2021, el usuario fan aférrimo de Mega Man, el Cut, pudo conseguir parte del doblaje de la serie. Amablemente, le comentó al canal que poseía 14 episodios en español latino, los cuales iría subiendo. A la fecha de subido este video, quizás ya estén todos en su canal. Más encontrar este doblaje le costó mucho, tanto tiempo como dinero de su propia billetera. En la descripción les dejo un video donde explica con mayor profundidad su hazaña. Actualmente, Cut advirtió que comenzaron a vender la serie e insta a no dar dinero a estas personas. Doblaje latino original de Trainspotting encontrado. Trainspotting, la vida en el abismo. Es una película dramática de 1996 que les recomiendo mucho ver. Este filme cuenta con 3 doblajes, el primero y original hecho en México a finales de los 90, el segundo hecho en Chile y también a finales de los 90, y el último es el comercial actual, difundido por Netflix. Habían algunos vestigios de estos doblajes aún en existencia, en especial del original, cuando un coleccionista aseguró tenerlo, pero obviamente no lo iba a compartir a menos que sea por recambio. Sin embargo, el doblaje salió a la luz cuando el usuario Monchi98 reveló que fue posteado en Pluto TV USA, de donde ya se respaldó. Más, la búsqueda por este doblaje fue una completa peripecia, en especial para el usuario Super Yoshi the Hedgehog, quien trató de viralizar el caso pero fue ignorado e incluso banalizado. En la descripción les dejo un documentario en su canal que cuenta cómo fue la búsqueda. Cabe mencionar que aún falta por encontrar el doblaje chileno. Doblaje latino de Jóvenes Héroes del Shaolin, perdido, parcialmente encontrado. Jóvenes Héroes del Shaolin fue una serie de artes marciales china de 1981 que llegó a Perú en 1987, teniendo el récord de ser una de las primeras producciones de doblajes hechas en dicho país. En 2019 comenzaron los roces con encontrar el doblaje latino del show, pues se subió a YouTube desde el capítulo 2 al 10, pero fueron retirados por derechos de autor. Más, el 4 de septiembre de 2021, el usuario LurexD consiguió el capítulo 1, y al día siguiente, el usuario JairGC colaboró con el episodio 7. Doblaje latino de Ben 10 Omniverse, Secreto de Dos Santos, encontrado. Secreto de Dos Santos es el episodio 74 de la 8ª temporada de Ben 10 Omniverse, y el único en ser censurado por Cartoon Network Latinoamérica, pues este contenía modismos mexicanos exagerados que pudieron causar controversia. El mes pasado, el usuario Brand Gamer comenzó a subir extractos del episodio en latino a su canal de YouTube, hasta que el 3 de septiembre de 2021 subió el doblaje completo para ser compartido. Piloto de las pistas de Blue, perdido, parcialmente encontrado. Las pistas de Blue fue un show infantil televisado por Nick Jr. desde 1996 a 2006, que junta a Steve y Blue, y posteriormente incluyeron a Joe, buscando pistas con ayuda de los niños. Posteriormente, estas pistas llevan a la resolución del episodio. Como cada show que busca luz verde en una cadena de televisión, este pasó por muchas ideas creativas. Algunas de ellas fue que originalmente Steve sería interpretado por una mujer, y que Blue sería un gato en lugar de un perro. El conjunto de ideas dio concepción a Blueprints, la edición piloto para ser presentada internamente. Esta se
probó con niños de preescolar para testear el éxito que tendría el show frente a un público extenso, claramente pasando la prueba. La fecha de presentación de este suele estar en duda, ya que Ángela Santomero, la co-creadora, dijo que el piloto se presentó en 1994, mientras que David Palmer, co-diseñador del mismo Blue, dijo que se presentó en verano de 1995, frente a una pequeña audiencia, cuestión que no sabía nada de la existencia de este piloto sino hasta 2006, cuando en el 10º aniversario de la serie, Nick demostró su existencia, pero, aunque fue muy buscado, no pudieron dar con él. Las aguas se agitaron de nuevo cuando en octubre de 2020, la cuenta oficial de Nick Jr. mostró una captura inédita del piloto en cuestión. En enero de 2021, Ángela Santomero publicó una foto inédita y dijo que tenía una copia del piloto. Y finalmente, el 10 de septiembre de este 2021, Nick Jr. publicó los mejores momentos del piloto, más no el episodio completo, pero aún así dejó ver las claras diferencias con el show final. Obviamente, el video existe en las oficinas de Nick, solo falta que salga a la luz por completo. Let's Go Play Hell Challenge, perdido, parcialmente encontrado. Este fue un reality de Nick emitido en 2006, donde los niños elegidos mediante registro previo recibirían un entrenador personal para mejorar su calidad de vida. El show contó con el apoyo de muchas instituciones a favor de la salud infantil estadounidenses. De las 2 temporadas compuestas de 13 episodios, 6 fueron publicados en Paramount Plus USA. En este caso fue un medio estadounidense, pero creí certero incluirlo. Entrevista con Norma Echeverría, encontrado. Norma Echeverría es una actriz de doblaje con una extensa trayectoria en el medio. Sin embargo, aquí resaltaremos su rol como la primera voz de Asuka Langley de Neon Genesis Evangelion. El 8 de septiembre de 2021, el usuario Alex Losben publicó en el grupo de Facebook Las Pulgas de Evil Dodge haber encontrado una entrevista hecha por el programa de radio chileno Espacio Freak. Esta tiene una duración de 2 horas y 37 minutos. Esa entrevista, según parece, se encontraba perdida, así que la comunidad le va a agradecer su aporte. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.